Warren Buffett es uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Liderando Berkshire Hathaway ha conseguido un track record impresionante, batiendo por mucho al S&P 500. Actualmente Buffett tiene una empresa y una riqueza multimillonaria, pero él mismo hizo unas declaraciones afirmando que haría muchos mejores retornos con menos capital, es decir, con menos dinero. Creo que podría obtener un rendimiento del 50% al año si solo gestionara $1 millón. No, sé que podría, lo garantizo. En este vídeo te voy a enseñar a qué se refiere Warren Buffett con estas declaraciones, vas a ver cuál es la estrategia que hay detrás para conseguir este 50% anualizado a partir de la inversión en acciones, y posteriormente también te voy a enseñar un fondo que realiza esta misma inversión y que ha generado un rendimiento anualizado neto del 64%. Obtener un 50% anualizado en bolsa es muchísimo, y más si tenemos en cuenta el efecto del interés compuesto o de la reinversión de los beneficios. En esta imagen propongo un escenario en el que invertimos $10.000 a 10 años teniendo en cuenta ese rendimiento del 50%. Vemos que el resultado es asombroso, es más de $500.000. El propio Warren Buffett también argumenta lo siguiente: si estuviera gestionando $1 millón hoy o 10 millones, estaría completamente invertido. Cualquiera que diga que el tamaño no perjudica al rendimiento de la inversión está vendiendo. Las tasas de rendimiento más altas que he logrado fueron en la década de 1950. Destrocé al Dow. Deberías ver los números. Aquí se refiere a invertir en small caps o empresas pequeñas. ¿Qué son estas empresas? Son empresas que capitalizan a pocos millones de dólares. En concreto, van de en torno a 10 millones de capitalización a en torno a 1.000 millones. En esta imagen puedes ver por qué Warren Buffett dice que dan mejor rendimiento. Y es que efectivamente, a lo largo del tiempo, las small caps y micro caps, que las micro caps son simplemente small caps un poco más pequeñas, que van de en torno a 10 millones hasta 100 millones de capitalización, vemos que tanto las small caps como las micro caps han dado mejores rendimientos que las mid cap o las large caps, que son empresas mucho más grandes. Entonces, antes de ver por qué las small caps son una de las mejores inversiones, y aparte de enseñarte varios ejemplos reales en acciones actuales, también es importante entender por qué Warren Buffett no puede invertir actualmente en small caps. Aquí puedes ver una parte del balance de Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, y vemos que actualmente tiene más de $140.000 millones en caja y en inversiones a corto plazo. Esta empresa es VIQ Solutions, bajo el ticker VQS, en el mercado de Canadá a un precio de $8,47 canadienses. Esta es una empresa que, como vemos, tiene un market cap o una capitalización de mercado de $200 millones canadienses, que equivalen a $174 millones estadounidenses. Aquí podemos ver que 174 millones para Warren Buffett no es nada, teniendo en caja más de $145.000 millones. Entonces, una de las razones por las que Warren Buffett no puede invertir en este tipo de empresas es porque son muy pequeñas y no le aportarían casi rendimiento. Una inversión de 174 millones para él es casi nada y no le aportaría casi rendimiento, aunque la inversión fuera positiva y diera un buen rendimiento a futuro. Y otra de las razones es la liquidez que tienen las small caps, lo poco líquidas que son y las pocas acciones que se intercambian cada día en cuanto a compra y venta. Aquí podemos ver que el volumen medio de acciones que se intercambian al día es de 48.000. A $7 estadounidenses equivalen a $336.000. En esta empresa existen actualmente 18 millones de acciones en circulación. Imaginemos que algún inversor, como podría ser Warren Buffett o otro que tenga menos capital, quiere comprar una gran parte de la empresa, 9 millones de acciones, por ejemplo. Tendría que estar 26 días comprando para iniciar una posición completa. Aquí podemos ver esta liquidez de mercado en small caps que hace que construir una posición grande nos lleve varios días. Y además de eso, imaginaros una venta. Si yo quiero hacer una venta forzosa porque la empresa ha caído mucho y ya no me interesa invertir en ella, tengo que estar otros 20 y pico días vendiendo y puedo arrastrar muchas pérdidas mientras la empresa va cayendo. No obstante, un inversor particular minorista con mucho menos capital puede entrar en estas empresas sin problemas. Puede invertir 5.000, 10.000 euros, $10.000 en esta empresa en un día y sin ningún problema, y si quiere vender lo puede hacer rápidamente. La cuestión es desvincularse del mercado y mirar donde el mercado no está poniendo su atención, de manera que hoy en día muchos inversores se fijan en Tesla, en Palantir, en empresas famosas que tienen mucha cobertura de analistas, que son muy seguidas, que se esperan ciertos resultados, etc. Pero en el mercado hay más de 10.000 acciones cotizadas y hay muchas oportunidades en estas empresas pequeñas que tienen ineficiencias de mercado, que no tienen cobertura de analistas y que a largo plazo pueden dar mucho más rendimiento que otras empresas famosas
como las ya comentadas. En esta imagen podemos comprobar además que las small caps en periodos en los que hay más inflación o menos inflación se comportan bien. Al final se comportan bien en casi cualquier época o segmento del mercado. Y no solo Warren Buffett ha invertido en small caps cuando era más joven, sino que muchos otros inversores lo han hecho en sus inicios, como por ejemplo el gran Michael Burry, que predijo la crisis de 2008 o la anticipó invirtiendo en corto y generando un gran rendimiento. Antes de que fuera famoso por este acontecimiento, el propio Michael Burry generó muy buenos rendimientos invirtiendo en estas small caps. Eso sí, en las small caps no todo es tan bonito, sino que debemos aceptar que tienen mucha más volatilidad que otras empresas más líquidas y más grandes. Pero esto es algo que no tiene por qué ser negativo, sino que puede jugar a nuestro favor. En esta imagen vemos que en las crisis, en las caídas, las small caps caen más, por lo general, pero posteriormente se recuperan con más fortaleza y se recuperan más que las compañías más grandes, por lo que generan un mejor rendimiento. Es por esto que al final la volatilidad puede ser nuestra amiga, y esto lo podemos comprobar con la siguiente imagen que he extraído del libro Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, el cual recomiendo. En esta imagen se compara la volatilidad de varios activos y su rendimiento a largo plazo. Vemos que a corto plazo la barra blanca es la volatilidad alcista de las acciones y la barra negra es la volatilidad negativa o las caídas que producen las acciones a corto plazo. Pero contra más avanzamos en el tiempo, se va disminuyendo mucho más la volatilidad y las acciones acaban siendo el activo que más rendimiento dan con una volatilidad mínima. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos creando entre todos. Y recuerda que más adelante, posteriormente en el vídeo, te voy a mostrar una web de un fondo donde podrás encontrar varias tesis de inversión en small caps. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que debemos mirar realmente cuando analizamos una de estas small caps. En este mercado de las small caps hay mucha ineficiencia de mercado. Y es que el propio mercado no otorga el valor real de estas empresas y cotizan a precios muy baratos. Y es ahí cuando hay ineficiencia de mercado y nosotros podemos encontrar estas oportunidades, estas pequeñas empresas que nos pueden dar muy buenos rendimientos a futuro. Uno de los factores más comunes de esta ineficiencia de mercado es el resultado trimestral que presentan estas small caps o empresas pequeñas, ya que muchas veces, si es algo justo o los resultados son un poco malos, la cotización puede bajar muchísimo, hay mucha volatilidad y los inversores empiezan a tener miedo y venden sus acciones, cuando realmente puede ser una buena oportunidad para invertir. Y os pongo el ejemplo de Research Solutions, bajo el ticker RSSS, que cotiza en el Nasdaq a una capitalización de 56 millones de dólares. Esta es una empresa que ofrece estudios, informes, documentos y artículos de todo tipo de investigación, sobre todo científica y médica, para empresas que tienen esos sectores o esa inversión en I+D para mejorar sus productos y sus servicios. De manera que la empresa simplemente tenía un modelo de negocio de transacciones en el que cobraba una comisión por la venta de estos productos. Y en esta imagen podemos ver a la derecha que tenían este modelo de negocio de las transacciones, que era muy estable, tampoco crecía demasiado y la empresa no era demasiado rentable, pero entonces surgió un nuevo modelo de negocio paralelo en el que crearon un modelo SaaS, que es el que vemos a la izquierda, un modelo basado en la nube de suscripción en el que las empresas tienen que pagar esa suscripción para entrar dentro de la plataforma en el que existen todos los artículos e informes. Y podemos ver que este segmento tiene una tendencia alcista muy buena, cada vez aporta más ingresos a la compañía y cada vez tiene más peso en los ingresos respecto a las transacciones tradicionales. Y esto es muy positivo, ya que son beneficios que casi no tienen coste y por lo tanto generan un mejor margen bruto, y aparte que son muy recurrentes. Pues en esta imagen podemos ver los últimos resultados trimestrales y vemos que la empresa siguió con el guidance, siguió creciendo un 30% el segmento nuevo de plataformas, aunque el sector tradicional siga estando plano. Además de que la empresa genera un gran flujo de caja, pero los inversores tan solo se fijaron en ese beneficio contable negativo, el net 2, y eso hizo que la cotización, por ineficiencias de mercado, bajara y este último mes haya estado bajando constantemente, cuando realmente la empresa sigue ejecutando bien su estrategia y sigue generando mucho dinero. Pero no existen solo estas ineficiencias de mercado en momentos puntuales, sino que también hay otras. Tenemos el ejemplo de AK Technologies bajo el ticker AK a 23 euros en el mercado de París. Esta es una small cap francesa del mercado IT y de ingeniería, entonces es un segmento muy bueno, la empresa es buena, pero hace unos meses tenía demasiada deuda y tenía un ratio de endeudamiento, una posición financiera poco sólida, de manera que se hizo un aumento de capital
o una emisión de acciones nuevas por parte de la directiva y de otro private equity. Normalmente cuando se realiza este incremento de capital, se emiten más acciones en el mercado y por lo tanto se diluye a los demás accionistas, porque si yo tengo acciones de esa empresa, si se emiten más, las mías van a valer menos porque hay más cantidad de acciones en circulación. Entonces normalmente se hace a un precio también inferior al de mercado. Pero en este caso, el incremento de capital supuso lo contrario, ya que como era la propia directiva la que hacía ese incremento, puso el precio más arriba del precio de mercado. Entonces hizo un incremento de capital, como vemos en esta imagen, a un precio de en torno a 22 euros. Por lo tanto, la acción directamente se disparó hasta ese precio. Entonces, indirectamente la directiva estaba diciendo, aunque yo aumente ahora el capital, el valor mínimo de mis acciones es de 22 euros, por lo tanto, mínimo deben valer eso. Pues mirad si es ineficiente el mercado, que posteriormente, unos días después, la acción vuelve a caer otra vez a 15, sin ningún tipo de sentido, ya que si la directiva está haciendo esta ampliación de capital a 22 euros, evidentemente la empresa mínimo vale ese precio y puede valer mucho más, ya que si están invirtiendo dinero a ese precio es para sacar una rentabilidad a largo plazo. Y es en estas ineficiencias cuando podías invertir a este precio para que al menos volviera a esos 22 euros. Y posteriormente vemos cómo el mercado acaba dando el valor a esa acción y acaba subiendo. Tenemos otro ejemplo que es Crescita Therapeutics bajo el ticker CTX a un precio de 0,78 dólares canadienses. Esta es una empresa farmacéutica que sobre todo comercializa productos y cremas, sobre todo para la piel. Pero lo importante es lo siguiente. En esta imagen vemos que es una empresa que capitaliza tan solo a 16 millones de dólares canadienses. Y a la derecha tenemos el TEV, que significa el Enterprise Value o lo que sería el valor empresarial real descontándole la caja que tiene la compañía. Vemos que tan solo es de 5 millones, por lo tanto nos está diciendo que la compañía tiene 10 millones de dólares canadienses en caja, que sería la diferencia entre la capitalización de 16 millones y el Enterprise Value o el valor empresarial de esos 5 millones. Por lo que esta empresa está cotizando a múltiplos EV/EBITDA muy bajos y de hecho ha estado cotizando varias veces los últimos meses por debajo de su Enterprise Value, es decir, teniendo un Enterprise Value negativo. Esto quiere decir que la caja vale más que la propia empresa, por lo que realmente nos están diciendo que esa empresa no está teniendo valor en el mercado. Por lo tanto, es como si yo compro un piso de 100.000 dólares y dentro hay una caja fuerte de 120.000 dólares. Por lo tanto, ya puedo pagar mi piso de 100.000 dólares y me sobran 20.000. Y no le estoy otorgando valor a ese piso, pues es lo mismo, es algo ridículo que haya empresas que coticen por debajo de su propia caja, porque esto implicaría que la empresa no tiene valor. También es importante entender que aunque sea una small cap, una empresa pequeña, no quiere decir que se vaya a convertir en una multinacional. Hay empresas small caps que tienen un mercado TAM, un mercado potencial pequeño, por lo tanto tampoco tienen demasiado crecimiento. Si yo soy una empresa que genero 10 millones de ingresos y mi mercado potencial es de 100 millones y hay otras empresas compitiendo, pues mi mercado es pequeño, no puedo crecer demasiado. Aún así, puede ser que haya ineficiencia de mercado y que la empresa esté barata, por lo tanto también puede ser una buena inversión, sobre todo si es una inversión value. Y también obviamente hay empresas small caps que tienen muchísimo crecimiento, que crecen bien, que tienen un TAM, un mercado potencial muy grande de miles de millones y que también lo pueden hacer muy bien a largo plazo. Y muchas veces hay miedo a que estas small caps no puedan competir con grandes multinacionales como Amazon, Facebook, etc. Pero no es así, ya que hay muchos nichos de mercado en los que empresas grandes no entran porque no les es rentable. Judge Scientific, que es una empresa de Reino Unido que se dedica a instrumentos de medida en el sector científico, tiene un nicho de mercado muy concreto y que está muy fragmentado, y la empresa se dedica a adquirir otras compañías del sector para ir agrupándolas en su holding. Hay otras compañías como Alma, mucho más grandes del sector, que no entran en este segmento del mercado debido a que no les es rentable y no hay suficiente mercado para realizar una inversión grande. De esta manera, estas empresas como Judge Scientific se ven beneficiadas y pueden seguir creciendo durante muchos años. Destacando este crecimiento, también podemos destacar la expansión de múltiplos, ya que una empresa, si es small cap y va creciendo, cada vez hay más fondos que pueden entrar, más inversores que pueden invertir, se vuelve más líquida, su capitalización es más grande y tiene más beneficios. Nosotros, si ya estamos dentro de esa acción, podemos disfrutar de ese incremento. Además de esto, es que si la empresa aumenta los márgenes operativos, se le va a aplicar un múltiplo de mercado en la valoración más elevado y por lo tanto cada vez sus acciones van a valer más. Tenemos el ejemplo de SDI Group bajo el ticker SDI a 1,65 libras esterlinas. En esta imagen podemos ver que desde 2014 ha pasado de un margen operativo del 0,7% actualmente un 17,2%. ¿Y qué ha provocado esto? Pues que si miramos el múltiplo Price Free Cash Flow,
en 2015 era de alrededor de 7 veces se valoraba esta compañía. Actualmente, con esa expansión de múltiplos y ese crecimiento y esa expansión del market cap, vemos que actualmente se valora en torno a 25-30 veces. Otra de las variables que debemos tener en cuenta, y esta es muy importante, es el equipo gestor que hay detrás de la compañía. Es el equipo gestor fundador, es un equipo gestor que tiene acciones de la propia compañía y tiene unos objetivos y una estrategia a largo plazo y que sean sólidos. Nos tenemos que hacer estas preguntas y sobre todo analizar el porcentaje de acciones que tiene esa directiva y que tenga skin in the game, que quiere decir que tenga una alineación con los demás accionistas y que le interese que las acciones de su empresa suban en bolsa para aumentar el patrimonio personal del propio equipo gestor. Por lo general, una buena señal en este tipo de small caps es que tengan una relación de 10 veces respecto de su salario. Me explico, si un gestor tiene un salario fijo de $100.000 al año, al menos debe tener 10 veces su salario en patrimonio de acciones, es decir, debe tener al menos $1 millón en acciones para demostrar que no solo le interesa cobrar un salario, sino que también le interesa hacer una buena gestión y que las acciones de la compañía vayan bien, igual que nos interesará a nosotros al ser accionistas de esa compañía. Os he puesto un ejemplo de una buena directiva con skin in the game, que sería Somec bajo el ticker SOM a 23 euros. Como vemos en esta imagen, esta es una compañía muy bien alineada con los demás accionistas. El 75% de las acciones está en posesión de la directiva, tanto del CEO, del COO y del CCO. El 25% es el free float, que básicamente es el restante de acciones que está en el mercado para comprar y vender. Otra variable o factor importante es quién audita esa compañía. En small caps hay menos información y son más opacas, por lo tanto debemos comprobar que haya un auditor bueno detrás y que todos los informes y todos los números estén verificados y sean buenos. Si el auditor es una de las Big Four, ya es muy buena señal, que son Deloitte, Pricewaterhouse, Ernst & Young y KPMG. Otra variable muy interesante es el idioma, y es que hay muchas empresas, sobre todo small caps, no en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa y en países asiáticos, que solo reportan sus informes y tienen sus webs de relación con inversores en sus idiomas nacionales. Por ejemplo, empresas suecas que hemos visto en este canal solo tienen sus informes y webs en sueco. Y esto hace que muchos inversores directamente no analicen esas compañías por esta barrera de entrada del idioma. Pero nosotros, al ser inversores minoristas y particulares, podemos traducir simplemente estos informes, hay muchas maneras de hacerlo por internet, y descubrir si es una buena empresa. Hay muchos casos de empresas de este tipo que reportaban en sus idiomas y posteriormente, al crecer y ser empresas más grandes, han empezado a reportar en inglés. Ahí es cuando otros inversores y fondos empiezan a entender mejor el negocio y entran. Si nosotros ya estamos dentro como accionistas, nos beneficiamos de esas posibles entradas de capital. Un ejemplo bueno es Technion AB en el mercado sueco bajo el ticker TEQ a 70 coronas suecas. Este es un buen ejemplo también sueco de una empresa holding bien gestionada que tiene su web y tiene sus informes en sueco. Y también quería comentar las OPAs o las ofertas públicas de adquisición. Las small caps muchas veces son objetivos de otras empresas, es decir, hay empresas más grandes que hacen adquisiciones o M&A y quieren muchas veces adquirir estas small caps para integrarlas en su propia empresa y lanzan estas OPAs o ofertas públicas de adquisición a empresas que cotizan en bolsa. Yo personalmente he recibido varias OPAs de acciones que tenía en cartera y que después he vendido con un muy buen rendimiento, y es que pueden ofrecer un muy buen rendimiento a corto plazo, es una buena estrategia también. La gracia está es que normalmente cuando una empresa grande vaya a comprar una small cap, paga una prima o paga un múltiplo más elevado que lo que cotiza en el mercado para que haya un beneficio para el que vende la empresa. Si nosotros tuviéramos acciones, en el momento que se lanza esa OPA, por ejemplo, al precio de 30, el mercado directamente lanza el precio de la acción a 30 y se mantiene ahí. En ese momento podemos sacar un muy buen rendimiento teniendo en cuenta esa prima y vender nuestras acciones con beneficios. Y ahora os muestro un caso personal en el que hicieron una OPA en la que yo estaba invertido. Esta es TPL Resources Limited en el mercado irlandés bajo el ticker de Q5. Esta es una empresa de externalización de recursos humanos. Entonces, una empresa china realizó una OPA porque también el equipo gestor estaba liderado por una mujer muy emprendedora que ya tenía una edad avanzada y simplemente quería retirarse y vender pues, su compañía y venderla con un beneficio. Y en esta imagen vemos como el precio pasa de en torno a 7 cuando se realiza la OPA a 11, teniendo una prima del 30%. Entonces, si tú ya estabas invertido desde antes de esa OPA y ya tenías un beneficio, aumentas ese beneficio con esta prima, y como en la OPA la cuestión es que se van a vender estas acciones a la empresa que la compra, puedes vender acciones de manera muy sencilla y muy rápida. Y ahora sí paso a presentar el fondo Altafox, que se inició en 2018 y ha tenido muy buen rendimiento. En esta imagen vemos que tiene
un rendimiento anualizado bruto del 81% y neto del 64%. Desde sus inicios se ha multiplicado por casi 5 veces. Y este es un ejemplo muy bueno de un fondo que ha seguido esta estrategia de invertir en small caps y que ha generado un rendimiento superior al 50% por el momento y que tiene en cuenta muchas de las variables que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo. En la descripción os dejaré un link directo a su página web, ya que si entráis dentro del apartado de Research podéis encontrar todas sus cartas trimestrales donde da muchas ideas de inversión y dice cuáles han sido sus últimos movimientos, y debajo de Research también tenéis varias tesis de inversión con ideas en small caps como Mama Mancini's, Enlabs, Endor o Hamilton Thorne, empresas que son small caps y que han ido muy bien en bolsa y que lo están haciendo bien por el momento. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que te puedes suscribir a este canal activando las notificaciones y dar un gran like. Te voy a dejar este vídeo aquí donde explico 3 small caps interesantes actualmente. Espero que lo vayas a ver a continuación y nos vemos en el próximo. Recuerda invertir siempre con cabeza.